Muy buenas tardes. Legal Cloud MRCI les da la más cordial bienvenida al primer módulo del Seminario de Contribuciones en Línea 2022, correspondiente al impuesto sobre la renta, que será impartido magistralmente por el maestro Francisco Cárdenas Guerrero, quien es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de las Naciones, socio director del Centro Profesional de Capacitación Fiscal SC, asesor contable y fiscal de diversas empresas, socio director de AFJ Asesores Tributarios y Corporativos, conductor titular del programa de televisión por Internet Los Mejores Fiscalistas de México, conferencista a nivel nacional para diversas capacitadoras en materia fiscal. Muy buenas tardes, maestro. Sea bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, Lulú. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio, como siempre, estar aquí en Legal Cloud MRCI para poder impartir estas charlas fiscales con todos los participantes que nos van a acompañar en esta tarde. Bienvenidos todos. Gracias por la invitación y gracias a todos los que se van a incorporar o se van a ir incorporando a esta charla en materia de impuestos sobre la renta sobre dos conceptos, personas morales y personas físicas, sobre dos sujetos, personas morales y personas físicas. Vamos a ver los puntos que vamos a analizar. Vamos a ver ingresos en morales, los más relevantes, su momento de acumulación, pero no solamente eso, sino lo vamos a ver concatenado con la parte contable. Que esa es la intención, abarcar toda la parte contable y fiscal para que vean todos los problemas que podemos llegar a tener y las conciliaciones que tenemos que hacer. Vamos a ver deducciones autorizadas, vamos a verlas también desde el ámbito contable fiscal y vamos a ver algunos tópicos relacionados con el reciclo de personas morales para después entrar a personas físicas abarcando generalidades, abarcando también la parte principal de lo que son algunos capítulos relevantes como son enajenación de bienes, como son sueldos y salarios, de manera muy genérica por el tiempo que tenemos, pero sí los vamos a tocar de manera general en su contexto de ingresos. Vamos a ver algo de reciclo y eso es lo que vamos a tener como charla en esta tarde. Ustedes pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes en el momento en que quieran, pueden hacer las preguntas a través del chat y nos van a hacer favor aquí de pasar sus preguntas y voy a leerlas en el momento en que vayan surgiendo cada una de ellas. Sin más preámbulo, bienvenidos y les comparto un material con el que vamos a trabajar esta tarde. Perdón, olvidé comentarles que vamos a tener dos recesos. Un receso 5:20 para no cansar tanto la garganta. Debería ser 1 hora, pero creo que 1:20 es prudente porque tenemos solamente 4 horas. 5:20 y 6:50 serán recesos de 10 minutos y son los únicos que vamos a hacer. Entonces, para que ustedes sepan los momentos en que vamos a hacer estos recesos, 5:20 y 6:50. Entonces, sin más preámbulo, empezamos. Déjenme compartirles aquí el material con el que voy a trabajar. Empezaremos hablando de las personas morales y en esta parte tenemos el primer concepto que vamos a tratar es el de anticipo de clientes. Este es un concepto importante porque tiene un tratamiento contable distinto al fiscal. Vamos a ver cómo la NIF D1 establece la forma en que vamos a tratar el anticipo de clientes que dista mucho de lo que señala la ley fiscal. Aquí lo importante y lo que quiero acotar aquí es el punto clave de la NIF D1. ¿Qué es esta NIF? Bueno, es una NIF que tiene como nombre contratos con clientes. Y ese contrato puede ser un contrato escrito o puede ser un contrato verbal. Aquí vamos a tener un punto importante que es cuándo se reconoce el ingreso para efectos contables. Y nos va a señalar
5 pasos para identificar el momento preciso en el que debemos considerar el ingreso. Ese es el punto importante. Permítanme, déjenme, me están diciendo que no sirve el audio, pero eso se escucha bien, ¿verdad, Lulu? Lulu, ¿sí me escuchan? Bueno. Perdón, gracias, gracias. Entonces, tenemos como primer paso, identificar el contrato con el cliente. Si existe un contrato, sea verbal, sea por escrito. Segundo, identificar las obligaciones a cumplir en el contrato. Es importante. ¿Qué obligación tengo de entregar un bien? ¿Qué obligación tengo de prestar un servicio? Que se traducen en una obligación de dar, en una obligación de hacer. Entonces, o qué obligación tengo el no hacer algo, obligación de no hacer, no prestar servicio a otra persona, obligación de no hacer. ¿Y qué obligación tiene mi contraparte? Probablemente la más importante, pagar una contraprestación. ¿Y en qué momento me la va a pagar? Cuando yo cumpla con mi obligación o en la medida en que vaya cumpliendo con la obligación. Ese es el punto número 2. El 3, determinar el precio de la transacción. Puede ser un solo precio o pueden ser varios o no varios. Una sola contraprestación, pero dividida en varios montos. Eso hay que identificarlo. Y después, una vez habiéndolo identificado, asignar el precio entre las obligaciones a cumplir. Es decir, me entregas, te entrego una cantidad al inicio de un 30% y después te entrego otro 20% y conforme vayas avanzando te voy entregando más. Entonces se va cumpliendo la obligación y se va asignando precio. Y el último, reconocer el ingreso cuando o a medida en que, ojo con esto por favor, la entidad satisface una obligación a cumplir. Mientras yo no cumpla con la obligación, no habrá identificado ningún ingreso. Entonces, aquí va a ser muy interesante e importante entender que mientras yo no transfiera esa, cumpla con la obligación de transferir, por ejemplo, un bien o de prestar un servicio, no lo puedo reconocer como ingreso. Entonces, ¿qué va a pasar con el anticipo de clientes? No has entregado materialmente el bien, no has prestado el servicio, no se identifica como un ingreso. Entonces, ¿qué se considera ese cobro que hicimos? Un pasivo, cargando a bancos con abono a anticipo de clientes. Aquí lo señala la norma. Si un cliente paga una contraprestación o cuando tengo derecho ya a recibirla, puede ser una cuenta por cobrar y cuando ya se cobre se debe de reconocer un pasivo y un anticipo del cliente cuando el pago se realice. Entonces, es una obligación pendiente de cumplimiento, por eso es un pasivo y no un ingreso. Y entonces esto va a cambiar a ingreso en la medida en que se transfiera el control de los bienes o servicios al cliente. Hasta ese momento se va a considerar ingreso. Voy a dar de baja el anticipo de clientes y voy a reconocer el ingreso cuando transfiera el control. Y es bien importante que lo tomen en consideración porque lo vamos a concatenar y relacionar con el artículo 16 y 17 de la Ley del Impuesto a la Renta, en particular el 17, en los momentos de acumulación del ingreso. Y vamos a comparar lo que señala la ley fiscal con lo que señala la norma. Aquí, por lo pronto, tenemos una partida en conciliación, pues por un lado, contablemente, la cantidad percibida es un pasivo y por otro lado, vamos a ver que fiscalmente se trata de un ingreso. ¿Por qué? Porque el artículo 17, fracción primera, inciso C, establece que en la enajenación de bienes o en la prestación de servicios se acumulará el ingreso cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero. Se expide el comprobante, se envía, entregue materialmente el bien, que vamos a ver más adelante, y aquí dice
cuando se cobra es exigible el precio o la contraprestación, aun cuando provenga de anticipos. Quiere decir entonces que ese anticipo para efectos fiscales se considera un ingreso acumulable. Esta situación tenemos que tenerla muy presente para entender la conciliación o el porqué de la conciliación, que es lo que en principio nos interesa. Vamos a revisarlo. ¿Por qué hay que conciliar? Porque el anticipo de clientes contablemente es un pasivo y fiscalmente un ingreso acumulable. Y aquí vamos a empezar a tocar que hay, desde el punto de vista doctrinal, en la conciliación contable fiscal, dos tipos de diferencias. Una diferencia permanente y una diferencia temporal. Se parece un poquito a la NIF de 4. Una diferencia permanente quiere decir que ese concepto va a ser considerado o tener un efecto solamente contable o solamente fiscal. Nunca se van a empatar en el tiempo. En cambio, una diferencia temporal en un ejercicio puede ser contable y en el siguiente fiscal o viceversa. En el tiempo se empatan. Vamos a poner este ejemplo del anticipo de clientes. En un ejercicio, cuando no se considera ingreso todavía contablemente, sino como pasivo, es un ingreso fiscal no contable. Cuando en el ejercicio siguiente o siguientes se reconoce contablemente como ingreso, entonces ya será considerado como un ingreso contable no fiscal. Por eso es una diferencia que no es permanente, es una diferencia temporal. Por eso les puse aquí en el material. Se trata de una diferencia temporal, debido a que en el ejercicio en que se cobra el anticipo, sin que al cierre se haya considerado ingreso contable, se concilia como un ingreso fiscal no contable. Y en el ejercicio en que se registre como ingreso contablemente, cancelando el pasivo, se debe conciliar como un ingreso contable no fiscal. Ese es un primer punto. Un segundo punto, distinguir para efectos fiscales no contables, ojo, entre anticipo y pago parcial o pago a cuenta, que ya también la autoridad lo señala de manera expresa en sus guías del CFDI y en sus preguntas frecuentes, cuando nos señala que la diferencia es que en el anticipo desconozco el total del precio o contraprestación pactada. Por eso solo acumulo el anticipo. Y en el pago a cuenta conozco el total del precio y acumulo el total, la parte cobrada como un ingreso percibido en efectivo y la parte pendiente de cobro como un ingreso en crédito, que es gravado para efecto del título 2, régimen general de ley. Entonces, eso es lo que les puse aquí. Y esta es pues el tratamiento fiscal de los anticipos de clientes. Por un lado, contablemente un pasivo y por otro lado, fiscalmente un ingreso, tratándose pues de una diferencia temporal. Bien. Vamos a ver ahora algo muy interesante que a veces en la práctica no va a ser fácil implementar. Fíjense que establece este supuesto que vamos a platicar. Se expide un CFDI, pero, ojo, sin que se haya considerado ingreso para efectos contables por no haber transferencia del control. Es decir, el cliente me dice, mándame tu CFDI, ¿ok? Véndeme equipo de cómputo. Y le mando el CFDI por la venta del equipo de cómputo, pero todavía no se lo entrego. Solamente le facturé, pero no le entregué el equipo de cómputo. ¿Qué registro contable debemos hacer? Ojo con lo que les voy a decir. De acuerdo a la NIF de